Vamos entonces a la segunda entrevista en este contexto electoral que estamos viviendo. Como dijimos en el primer bloque, el día 12 de septiembre son las PASO. Bueno, en este caso estamos en comunicación con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Él estuvo a cargo de esta cartera en un contexto realmente complicado para el país, después de lo que fueron los 4 años del macrismo, con el enorme endeudamiento, la enorme inflación y el costo que esto tuvo para los sectores populares. Luego vino la pandemia. En ese sentido, estamos en un contexto de cifras de pobreza realmente históricas, muy alarmantes, y con los sectores populares realmente requiriendo y necesitando de políticas por parte del Estado. En ese marco, dentro de su cartera, mientras ocupaba el Ministerio de Desarrollo, Arroyo tomó algunas medidas, como fueron la tarjeta alimentar y, por otro lado, también el programa Potenciar Trabajo. Bueno, lo saludo, Arroyo, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en el Noticiero Popular de Barricada TV. Y bueno, empiezo por preguntarle en este contexto electoral, entonces, ¿cuál es la lectura que hace política de este contexto en el que se insertan las PASO? Buenas noches. En primer lugar, me parece a mí que va tomando recién ahora temperatura la cuestión electoral. Creo que hasta hace poco tiempo la gente no estaba muy al tanto que se estaba votando, ni cuál era el proceso. Me da la impresión a mí que hoy, en términos generales, en los barrios se distingue los que trabajamos de los que hablan. Me da la impresión de que hay un reconocimiento a lo que le hemos puesto el cuerpo en la pandemia, al presidente, a mí, a varios de los que hemos laburado, le hemos puesto el cuerpo, con muchos reclamos, empezando por el precio de los alimentos, pero que es el punto más crítico, pero yo tengo la impresión de que nos va a ir bien electoralmente al frente de todos, porque en un contexto de mucha angustia, difícil, donde hay muchas dificultades, hay una idea clara, una comprensión de que le pusimos el cuerpo, que trabajamos, que estuvimos en el momento más crítico. Creo que eso va a hacer que en gran medida nos acompañen con el voto gran parte de los sectores más pobres, de los sectores medios, también con muchos reclamos y con mucho planteo para adelante. Arroyo, consultarle en este marco de lo que usted decía recién, ¿no?, de la política de precios y la dificultad que está teniendo el gobierno, que tomó medidas, algunas cercanas en el tiempo, con lo cual seguramente estaremos viendo los efectos en los meses siguientes. Sin embargo, daría la sensación ahí que hay una dificultad muy importante por ponerle un freno a lo que es la inflación, lo que había pautado el ministro Guzmán, bueno, evidentemente está yendo muy por encima de eso. Y por otro lado, tenemos un sistema de supermercados, de comercialización muy concentrado, en el cual sectores tienen muchísimo poder a la hora de definir los precios. Le preguntaría entonces ahí cómo ve esta situación y qué cree que se debería tomar, qué medidas se deberían tomar para avanzar en este sentido y frenar esta ola inflacionaria. Está claro que el problema principal que tenemos hoy es el precio de los alimentos. Yo creo que el precio de los alimentos tiene que ver con varias cosas en Argentina. Uno, con el contexto internacional. Efectivamente, el valor de los commodities está muy alto. Otro, con la falta de acceso a crédito, que no es un tema menor en la Argentina, crédito para los productores. Y el tercero es el tema de la intermediación. Hoy el tambero saca el litro de leche a 25 o 30 pesos y termina en 110 pesos en la góndola. Ahí en la intermediación hay un problema muy serio. Hay 3 medidas, a mi modo de ver, que hay que encarar. Una, yo la empecé a hacer y hay que transformarlo en un mecanismo de ley más claro, es que el productor le venda directamente al consumidor. Achicar ese proceso de intermediación, generar un sistema de crédito no bancario. Yo en el Congreso voy a plantear un sistema de crédito no bancario para capitalizar a los productores, para que las panaderías populares puedan acopiar harina y no tener tantas dificultades, o para que tengan máquinas y herramientas con crédito a tasa del 3% anual, crédito fuera de los bancos, crédito directo para desendeudar y generar capacidad de capitalización para los productores. Esa es una. La segunda la está encarando el Ministerio de Producción y son estos 70 productos que van a tener el precio estampado en la etiqueta. Yo creo que eso es clave. Este debate, si el papelito está bien puesto o no, tiene que estar claro. Este es el precio, de acá a fin de año es ese precio en los 70 productos. Extender eso es significativo. Y tercero, hay que avanzar mucho con lo que es la ley de góndola. La ley de góndola ya se sancionó. Todos los productos, las pymes, los pequeños productores de la economía popular tienen que estar en la góndola, bueno, a fortalecer ese proceso.
Esas son las líneas, me parece a mí, que hay que encarar. Por un lado, le doy mucha importancia al tema de que el productor le venda directamente al consumidor, a tener 400 pequeños mercados centrales en Argentina, donde se venda de manera directa. Yo empecé a hacer mucho de eso en el Ministerio de Desarrollo Social, pero también al tema del crédito no bancario, que para mí es un punto clave. Lo llevo ahora a la discusión por el salario básico universal. Sabemos que dentro del Frente de Todos hay distintas concepciones, distintas ideas. Me gustaba preguntarle y conocer su opinión respecto de esta iniciativa que, si usted llega a la Cámara de Diputados, esperemos que se esté tratando por allí. Sí, yo creo que tenemos que ir a un salario básico universal, a un ingreso universal de base. No es que lo creo yo, más allá de lo que yo creo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo están haciendo algunos países europeos. Es un debate en América Latina. Yo hablo con ministros, con diputados en América Latina y es todo un debate. Hay una cuestión fiscal que hay que discutir hoy y qué condiciones fiscales hay hoy en la economía para hacerlo en Argentina. Pero el IFE, que llegó a 9 millones de personas, marcó tres realidades. Hay 3 millones de personas que ya volvieron a la situación anterior a la pandemia, que ya se abrió la actividad económica, productiva, y están en esa situación. Hay 3 millones que van camino a esa situación. Y 3 que no es que se quedaron sin trabajo, o es un jardinero que tenía 10 casas, tiene 5 y quedó trabado en 5, o es una empleada doméstica que nunca recuperó el número de horas que tenía antes y quedó trabada en menos número de horas. Así hay 3 millones de personas. Que da un ingreso de base, que sea algo parecido al 50% del salario mínimo, que es parecido al programa Potenciar Trabajo que puse en marcha yo, que tenga contraprestación laboral articulado al trabajo, sobre todo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Y generar ese ingreso de base como un vínculo, un proceso hacia el trabajo, para mí es muy necesario. Hay que debatirlo con seriedad, creo que hay muchos temas de debate que hay que darse en el Congreso sí o sí, ese es uno. Yo voy también a un planteo al Congreso de empalmar planes sociales con trabajo, que la empresa que tome una persona que tiene un plan social tenga una deducción impositiva, sobre todo en el tema del primer empleo, y convivir, que una persona que tiene un plan social pueda tomar un trabajo formal y hacer las dos cosas a la vez. El sistema de crédito no bancario, que es lo que decía antes, y una reforma de la escuela secundaria. Yo creo que tenemos que ir a una escuela secundaria más moderna, más flexible, con tecnología, un sistema dual que combine escuela y trabajo. En los últimos años un pibe y una piba, además de estar en la escuela, pueda trabajar. Todo eso son los debates, a mi modo de ver, que hay que dar. El salario universal de base es uno clave, pero son los debates que hay que dar en el Congreso, y estoy seguro que se van a dar ahora, en los próximos 2 años, que va a ser clave el Congreso en los próximos años. Yo hablé con el presidente hace varios meses, planteándole que quería ir al Congreso. Para mí, en estos 2 años el Congreso va a tener un rol central porque va a debatir las cuestiones de fondo, los cambios estructurales que tenemos la obligación de hacer. Consultarle también ahí, bueno, un poco el debate que se abría en torno al salario básico universal tiene que ver con este aspecto que usted mencionaba de la contraprestación. Hay sectores que dicen y que sostienen con números, digamos, ¿no?, que la economía popular son sectores de trabajadores y que tener que llevarlos a una dinámica laboral en muchos casos se pisaría o generaría problemas, por lo cual plantean que el salario básico se otorgue sin esa contraprestación. ¿Qué opinión le merece esto? Yo cuando hablo con tarea laboral no me refiero solo al que es empleado en el sector formal, al que trabaja por su propia cuenta. El gasista, el plomero, el carpintero son trabajadores. La economía popular está conformada por personas que están en los sistemas de cuidado, que hacen changas, que la llevan como pueden. Capitalizar a esos sectores, que esa sea parte de su tarea, es uno de los esquemas. Yo cuando hablo de vincular programas sociales con trabajo, lo veo de 3 maneras. El que toma un trabajo formal y que es empleado, el que desarrolla su propia actividad, gran parte de la economía popular es gente que ha creado su propio trabajo, y tercero, los que se capacitan para entrar al mercado laboral, y ahí le doy mucha importancia a la capacitación en oficio. Por eso hablaba de la escuela secundaria y de la capacitación en oficio. El que largó la escuela, le cuesta mucho volver a la escuela, pero se engancha más con un curso de gasista, de plomero, y entonces termina la escuela. Esas 3 dimensiones, para mí, el cuentapropismo en la economía popular, el que trabaja por su propia cuenta, está generando trabajo, valor agregado, y hay que ayudarlo y capitalizarlo a que se desarrolle más. Por último, consultarle distintos sectores del electorado que en algún momento apoyaron al Frente de Todos, hoy se muestran tal vez desencantados, usted mismo lo decía, ciertas críticas que aparecen. ¿Qué le diría a estos sectores que piden que el gobierno vaya más a fondo, que vaya más hacia una redistribución de la riqueza más potente, más fuerte?
que viene una etapa de reconstrucción. Nosotros ganamos el 2019 la elección, Alberto Fernández llegó a la presidencia, planteando el tema económico, el tema del trabajo, el tema de la reconstrucción. La pandemia limitó las posibilidades, objetivamente. A mí me ha tocado una de las situaciones más críticas en pandemia, ser ministro de Desarrollo Social. La situación ha sido crítica. Hemos logrado sostener la paz social y eso no es un tema menor. Y no es solo del Estado, no es que hemos logrado desde el Estado, sino las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Ahora viene una etapa de reconstrucción. Y en esa etapa de reconstrucción el eje central está puesto en el trabajo, el eje central está puesto en recuperar ingresos de las familias, no solo del sector formal de trabajadores, sino del que trabaja por su propia cuenta. Por eso es tan importante que el salario mínimo, por ejemplo, que se había planteado un aumento en 35% en 7 tramos que terminan en febrero del año próximo, se adelantó todo ahora, a este mes de septiembre, y va a haber un nuevo aumento en septiembre. Tenemos que reconstruir y el objetivo y la tarea es reconstruir ingresos, es reconstruir por el lado del trabajo y generar los cambios económicos, estructurales que no se pudieron hacer en esta etapa. Yo creo claramente que hemos sostenido la situación muy crítica y la paz social, y hay un reconocimiento, a mí me parece, en los barrios, de la gente que dice, sí, la verdad que la han laburado, le pusiste el cuerpo, y en los reclamos y lo que falta es lo que tenemos que construir en los próximos años. Esa es la razón por la cual me parece la sociedad tiene que darnos, y creo que nos va a dar un voto de confianza ahora este 12 de septiembre.